Vale, ¿quién no conoce a Asno de Shrek? Es gracioso, un poco pesado, le encantan los gofres, pero ¿alguna vez pensaste que podría ser una ventana a las profundidades de la personalidad humana? Profundidades, sin duda, y hoy vamos a usar una herramienta fascinante, Ajá, el eneagrama para comprender mejor a Asno. me encanta. Pero antes de sumergirnos en su personalidad, aclaremos un poco. Sí, ¿Qué es el eneagrama para aquellos que no están familiarizados? me parece perfecto. A ver, para ti, ¿qué es lo más básico que alguien debería saber sobre el eneagrama? Bueno, el eneagrama describe 9 tipos de personalidad básicos, ¿Verdad? cada uno con sus propias motivaciones, miedos y deseos. Y lo interesante es que no se trata solo de encasillar a la gente. Claro, porque todos tenemos un poco de cada tipo, ¿no? Exacto. El eneagrama nos ayuda a comprender Sí. las diferentes estrategias que usamos para relacionarnos con el mundo, Ya. con nosotros mismos y con los demás. Mola Khan, en el caso de Asno, ¿qué tipo de personalidad encaja mejor? Si analizamos su comportamiento, su energía inagotable y su necesidad de conectar, podemos decir que Asno es un claro ejemplo del eneatipo 7. El eneatipo 7, conocido también como el entusiasta, ¿verdad? Exacto. Y si recordamos las películas, es evidente que Asno tiene muchas características clásicas del eneatipo 7. Sí. Siempre busca la siguiente aventura, odia el aburrimiento. ¿Recuerdas cuando Shrek le dice que se calle y él simplemente no puede? Es verdad. Y no olvidemos cómo convierte las situaciones estresantes en broma. Claro, esa es otra característica clave. El eneatipo 7 tiende a evitar el dolor y las emociones negativas a toda costa. Y Asno lo hace a través del humor, la distracción, siempre buscando el lado positivo. Pero aún hay más. Ajá. Dentro de cada eneatipo existen subtipos que añaden matices a la personalidad. Y en el caso de Asno, el subtipo que mejor lo define es el eneatipo 7 sexual, también conocido como sugestionabilidad, según Claudio Naranjo. ¿Y qué hace que este subtipo sea tan especial? ¿En qué se diferencia de un eneatipo 7 normal? El subtipo 7 sexual intensifica ciertas características del 7. Ajá. Se centra en la intensidad de las experiencias, la fascinación por lo nuevo y la creación de conexiones uno a uno. Vale. Si te fijas, Asno siempre está buscando experiencias nuevas e intensas. Y no solo eso, forma vínculos muy rápidamente con aquellos que le interesan. Piensa en su relación con Shrek y con Dragona. Es cierto, es como si se enamorase de todos. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué características concretas definen a este subtipo? Bueno, según Naranjo, hay 7 características principales que describen al subtipo 7 sexual. Una de ellas es la excesiva locuacidad. Naranjo los describe como charlatanes y Asno con su incesante parloteo encaja perfectamente. Totalmente. Recuerdo esa escena en la que Asno describe el pantano a Shrek con todo lujo de detalles sin parar ni un segundo. Shrek intenta callarle, pero él sigue y sigue. Es adorable y a la vez un poco agotador, ¿no crees? Sí, como la gente real. De hecho, esta invasión del espacio del otro es otra característica del subtipo luchan con los límites. Ahí tenemos la escena donde Asno entra en la casa de Shrek sin ser invitado, a pesar de que Shrek deja claro que quiere estar solo. Es como si no entendiera las señales. Exacto. Y es importante entender que no lo hace con mala intención. Su necesidad de conexión es tan profunda que le cuesta respetar el espacio de los demás. ¿Y qué me dices de su impertinencia? Asno no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Cierto, Naranjo habla de una falta de deferencia hacia la autoridad. Y lo vemos en cómo Asno se dirige a Lord Farquaad e incluso a Dragona, sin miedo ni respeto por su posición. Es un descarado. Mm. ¿Recuerda esa escena donde le dice a Lord Farquaad, oye, tú el bajito con complejo de Napoleón, tiene filtro? Pero bueno, al menos es divertido. Esa es otra característica clave. El optimismo infantil siempre ven el lado positivo como si no fueran conscientes de los sufrimientos de la vida. Esto se traduce en un humor constante, en una capacidad para refractar las experiencias negativas. Asno nunca pierde la esperanza, ni siquiera en las situaciones más peligrosas. ¿Te acuerdas cuando están rodeados de caballeros y él sigue bromeando? Es increíble. Exacto. Es esa capacidad innata para ver la posibilidad de un final feliz incluso cuando todo parece perdido. Y no olvidemos su sugestionabilidad. Se deja llevar por las nuevas ideas con una facilidad pasmosa. Totalmente. Como cuando Shrek menciona las capas de la cebolla y Asno lo aplica a todo. Esa es la fascinación por lo nuevo, esa apertura a la experiencia que le caracteriza. ¿Recuerdas alguna otra escena en la que se vea esta sugestibilidad? Por ejemplo, cuando Fiona le explica que es un ogro por la noche, Asno no lo cuestiona ni un segundo. Simplemente lo acepta y se adapta a la situación. Exacto. Y esto nos lleva a otra característica importante. Su faceta de bufón o artista. Para Naranjo, este subtipo usa el humor como escudo. Y en Asno, el humor es central, pero a veces también enmascara ansiedades más profundas. Es verdad. Recuerdo esa escena en la que Shrek le rechaza y Asno, en lugar de mostrar su tristeza, se pone a cantar para disimular su dolor. El humor como mecanismo de defensa.
una forma de evitar el contacto con emociones incómodas. Y hablando de incomodidad, ¿qué hay de su impulsividad? Asno no para quieto ni un segundo. El eneatipo 7 sexual necesita movimiento constante, tanto físico como mental. Esa intolerancia a la frustración que describe Naranjo. Literalmente rebota por las paredes en algunas escenas. No puede quedarse quieto. Es cierto. Y muchas veces esta impulsividad le mete en problemas. Claro, porque actuar sin pensar puede tener consecuencias negativas, pero también es cierto que esa misma impulsividad le permite romper el caparazón de Shrek y sacarlo de su zona de confort. Es una buena observación. Entonces, la impulsividad de Asno, aunque pueda ser problemática, también juega un papel importante en la dinámica de la película. Exactamente. Y esto nos lleva a la última característica del subtipo 7 sexual, su relacionalidad. Asno forma vínculos intensos rápidamente. La intensidad de las relaciones es algo que ya habíamos comentado, y en Asno vemos cómo se apega a Shrek y a Dragona de forma casi instantánea. Exacto. Y esto nos muestra que incluso los rasgos más excesivos de la personalidad pueden ser la base para conexiones profundas y significativas. Es fascinante cómo a través del análisis de la personalidad de Asno podemos comprender mejor las complejidades de las relaciones humanas. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. Asno, con todas sus peculiaridades, nos enseña que la exuberancia y la intensidad también pueden ser virtudes. Totalmente. A veces nos olvidamos de que las personas que nos sacan de quicio también pueden ser las que nos aportan alegría, espontaneidad. Y mucha diversión. Como Asno, que con su optimismo inagotable y su humor contagioso, nos recuerda que no hay que tomarse la vida demasiado en serio. Exacto. Y fíjate que, a pesar de su invasividad y su incesante parloteo, Asno se convierte en el verdadero amigo de Shrek. De hecho, su amistad es uno de los pilares de la película. Y no olvidemos a Dragona. Consigue enamorar a una dragona que estupe fuego. Eso sí que es tener don de gentes. Eso demuestra su capacidad para conectar con los demás a un nivel profundo sin importar las diferencias. Y creo que esta capacidad está relacionada con su optimismo. Al ver siempre el lado positivo, Asno es capaz de romper barreras y conectar con cualquiera. Es verdad. Su optimismo no solo le beneficia a él, sino que también tiene un impacto positivo en quienes le rodean. Exacto. Piensa en Shrek. Al principio es un ogro solitario y gruñón que se ha aislado del mundo. Pero la llegada de Asno lo cambia todo. Su energía y su alegría contagian a Shrek, quien poco a poco empieza a abrirse a la posibilidad de la amistad y el amor. Es como si Asno fueran un rayo de sol que ilumina la vida de Shrek. Y no solo la de Shrek, sino también la de Fiona. Recordemos que Asno es el primero en aceptar a Fiona, por lo que es tanto en su forma humana como en su forma de ogro. Y esto nos lleva a otra reflexión interesante. ¿Crees que el optimismo de Asno está relacionado con su subtipo 7 sexual? No había pensado en eso. ¿A qué te refieres? Bueno, como hemos visto, el subtipo 7 sexual busca la intensidad en las experiencias y la creación de conexiones uno a uno. Y el optimismo puede ser una herramienta muy poderosa para conseguir ambas cosas. Entiendo. Al ver siempre el lado positivo, Asnos se abre a nuevas experiencias sin miedo al fracaso. Y esa actitud abierta y positiva le facilita conectar con los demás. Exacto. Y además el optimismo le ayuda a afrontar las dificultades con humor y a no dejarse vencer por la adversidad. Es cierto. A pesar de todas las pruebas que enfrenta Asno, nunca pierde la esperanza. Y esa perseverancia, esa capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos es fundamental para alcanzar sus objetivos. Y no solo para Asno, sino para cualquiera de nosotros. Entonces podríamos decir que el optimismo de Asno, que pueda parecer ingenuo, a veces es en realidad una gran fortaleza. Sin duda, el optimismo, como cualquier otra característica de la personalidad, tiene sus luces y sus sombras, pero en el caso de Asno creo que sus beneficios superan con creces sus inconvenientes. Es fascinante cómo el análisis de un personaje de ficción puede llevarnos a reflexiones tan profundas sobre la naturaleza humana. Y es que, en el fondo, todos tenemos algo de Asno en nuestro interior. Todos buscamos la felicidad, la conexión y la aventura, y a veces un poco de optimismo puede ayudarnos a encontrarlas. Y ahora, después de esta inversión en la personalidad de Asno, me encantaría saber qué te ha llamado la atención a ti, qué te ha sorprendido o te ha hecho reflexionar sobre este personaje. Para mí lo más fascinante es cómo, a pesar de ser un personaje secundario, Asno nos ofrece una visión tan rica de la complejidad humana. Sus defectos como la impulsividad o la falta de límites también son la fuente de sus virtudes. Su espontaneidad, su capacidad de conectar con los demás, su optimismo inquebrantable. Es cierto. A menudo tendemos a encasillar a las personas en categorías simples, bueno, malo, agradable o desagradable. Pero Asno nos recuerda que la realidad es mucho más compleja. Todos tenemos luces y sombras, y a veces lo que nos molesta de alguien también puede ser lo que le hace especial. Exactamente. Y el eneagrama nos ayuda a comprender esas contradicciones, a aceptar que cada tipo de personalidad tiene sus fortalezas y sus debilidades. No se trata de juzgar, sino de comprender. Y hablando de comprender, ¿crees que el análisis de la personalidad de Asno a través del eneagrama puede ayudarnos a entender mejor a las personas que nos rodean en la vida real? Sin duda.
Al comprender las motivaciones, los miedos y los deseos que subyacen a cada tipo de personalidad, podemos desarrollar una mayor empatía y compasión hacia los demás. Por ejemplo, si conocemos a alguien que como asno es muy hablador y tiende a invadir el espacio de los demás, podemos entender que no lo hace con mala intención, sino que simplemente tiene una gran necesidad de conectar. Exacto. Y en lugar de sentirnos agobiados o molestos, podemos intentar establecer límites de forma asertiva sin dejar de valorar su capacidad para la amistad y la alegría. Es como si el eneagrama nos diera un mapa para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Y no solo eso, también nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. Al identificar nuestro propio tipo de personalidad y sus características, podemos ser más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades y trabajar en aquellas áreas que queremos mejorar. Es una invitación a la introspección, a mirar hacia nuestro interior con curiosidad y sin juicio. Y a partir de ahí, construir relaciones más sanas y auténticas tanto con nosotros mismos como con los demás. Me gusta esa idea. Al final lo importante es encontrar un equilibrio entre aceptarnos tal y como somos y seguir creciendo como personas. Y recordar que como asno, todos tenemos algo único que aportar al mundo. Pues así, Asno nos enseña que la alegría, la espontaneidad y la lealtad son tesoros que vale la pena cultivar. Y que a veces un poco de locura puede ser el ingrediente secreto para una vida más feliz. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que te recuerde asno, en lugar de juzgarle, intenta comprenderle. Puede que te sorprenda lo que descubres. Y si te pica la curiosidad por el eneagrama, te animamos a explorar este fascinante mundo. Es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y para construir relaciones más significativas. Y hasta aquí nuestra inmersión en la personalidad de asno. Esperamos que te haya resultado tan reveladora como a nosotros. Hasta la próxima.